Hola, bienvenidos un día más a V Academy, soy Juan Mari Ruiz. En el vídeo de hoy vamos a volver a hablar de una nota que ya hemos mencionado otras veces, que es el do agudo. Ya sabéis que para mí son especialmente importantes las notas que utilizan la segunda llave de octava para comprobar si dominamos el instrumento. Son notas que tienden a ser bastante inestables, tenemos que asegurarles la velocidad de aire que necesitan para mantenerse afinadas y también la resonancia que nos permita equilibrar su sonido, porque son notas acústicamente más débiles que las del primer registro, son segundos armónicos, podéis consultarlo en algún otro vídeo que hemos hablado sobre ellas. Pero luego en la práctica, cuando tenemos que tocarlas, el mayor problema es que tienen demasiado rango, demasiada amplitud si no las controlamos bien. Sin hacer demasiado esfuerzo, puedo subir mucho esa nota, la puedo bajar. El problema es que tengo que saber cuál es su posición exacta si quiero tocar afinado. Un buen truco para estabilizar esta nota, sobre todo el do agudo, es tocarlo con la llave del do grave. Esto le da un poco más de amplitud al sonido y sobre todo lo estabiliza. Nos permite controlar más ese rango y si necesitamos forzar un poco el matiz, tocar fuerte o tocar muy piano, esa estabilidad extra siempre nos va a ayudar. También lo podemos utilizar en el si natural, incluso en el si bemol. Lo tenéis que probar en vuestro oboe. Puede que cambie un poquito el timbre y tenéis que decidir si os estropea la frase porque venís de otras notas con un color distinto, lógicamente no será conveniente que lo uséis. Pero en otros saltos o en otras combinaciones de notas sí que es un truco que nos permite tocar con mucha más seguridad esta nota que si no, en otro caso puede ser bastante inestable. Os animo a que lo probéis con vuestro instrumento y, como siempre, a que me mandéis vuestros comentarios y a que me propongáis los temas que queréis que trate en estos vídeos. Os veo la semana que viene.